siento, y tiene su importancia, pero tiene que tener un equilibrio con el pensar, el sentir con el pensar. ¿Y qué dicen? Cuando alguien es muy sin emociones, se dice que es alguien muy frío, ¿no? No siente, toma decisiones muy radicales y no da marcha atrás, o secularmente se dice, este tiene palabra de rey, lo que dice y no hay más, y no escucha a nadie, y como él dice y cuando él dice. Pero a veces nosotros tenemos que aprender a tener un equilibrio, porque donde hay equilibrio entre lo que yo siento y entre lo que pienso, ahí está Dios. Cuando hay equilibrio entre lo que yo siento, pienso y lo que siente y piensa mi hermanito o mi hermanita o mi familiar o mi compañero, entonces cuando hay equilibrio entre ese sentir y pensar, entre otro y yo, entonces ahí está Dios. Nosotros cuando estamos compartiendo un espacio, un entorno, un ambiente, tenemos que respetar ese ambiente, respetar ese entorno para dar espacio a que se manifieste el Espíritu de Dios, la inspiración que proviene de Dios. Entonces lo hacen, si nosotros la verdad es que lo hacen de forma natural hasta nuestras células. Hay una armonía, hay un equilibrio entre ellas. Cuando deja de haber esa armonía o ese equilibrio entre todas las bacterias y todos los temas biológicos, pues surge una descompensación. Nosotros podríamos decir una enfermedad. Igual cuando nosotros estamos desarmonizados en mente y corazón, pues estamos como nosotros que decimos, estamos enganchados, estamos ensimismados, estamos sobresaturados de ciertas circunstancias, y entonces decimos, bueno, traigo una telenovela ahora durísima, pero la verdad es que solamente dando el espacio debido a la presencia divina es todo eso que parece muy caótico y muy destructivo y muy sin solución. Solamente en el espacio que conscientemente decides tener y darle a la presencia divina, todo ese caos y todo ese infierno y todo ese apocalipsis personal se disuelve ante la presencia de Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque el tema de hoy se llama el anticristo, y a veces todos estos temas tienen una tendencia a ser como generan como cierto morbo, generan como cierta pesadez incluso, ¿no? Porque se entiende el anticristo como un ser, individuo, persona, ejecutante de poder y autoridad a nivel humano, o con funciones humanas, el cual va a regir en el mundo con autoridad política, social, no podría decir moral, pero básicamente lo que hemos estado viviendo en estos últimos años, pues está muy encaminado a todo eso. Y hay que decir las cosas como son, ¿no? A un gobierno más globalizado, se dice, ¿no? Y en todas las áreas, desde la alimentación, la salud, los acuerdos políticos entre países. Yo soy de este bando y yo soy de aquel bando, yo soy de los de izquierda y yo soy de los de derecha, pero todo eso está muy encaminado a tener como control sobre las personas. Generalmente se dice que en el mundo secular se dice que la religión, la religión dicen, ¿cómo le decían? Que era el opio de los pueblos, ¿no? O sea, que la religión te controlaba, que la religión te aborregaba, que la religión te manipulaba. Y sí, de alguna forma la religión también es un factor. La religión, la política y ahora otros factores como ideologías o nacionalismos que también están influyendo mucho en toda la sociedad, pero no solamente en México,
en toda Latinoamérica y en toda América y en toda Europa, y nosotros podemos ver eso de una forma muy palpable por las guerras que están ahorita. Entonces, cuando hablamos del anticristo, todos tenemos una idea, más o menos tenemos una idea. En el mundo cristiano lo vemos obviamente como alguien. Yo me acuerdo que hace muchos años ya las iglesias cristianas estaban hablando, hace como 20 o 30 años, del código de barras famoso, y decían: no te pongas el código de barras en la muñeca ni en la frente, porque es la marca de la bestia, del falso profeta y del anticristo. ¿Se acuerdan? Entonces, algo hay de verdad en eso, porque va con el control de todos los artículos y de todos los, ¿cómo se dice? Todo lo... Toda la mercancía, todas las expendables, todo lo que el ser humano requiere para su consumo. Y a veces se le acusaba a la iglesia cristiana de ser muy fatalista, muy apocalíptica, ¿no? De ser muy fanática. Pero algo hay en todo eso, hay algo, y sigue avanzando. Incluso estaba escuchando esta semana que una persona que se llama Elon Musk ya está haciendo pruebas entre poner pues asociar el cerebrito, poner una especie de chip para que vaya ligado a un servidor, no sé cómo decirlo, a una computadora, inteligencia artificial con inteligencia humana combinada, ¿no? Y entonces él está buscando ya su segundo conejillo de India, se dice, su segundo voluntario, para ver si puede conectar a dos seres humanos con la inteligencia humana con la inteligencia artificial, y a ver si entre ellos hay una mejor no sé, comunicación, por así decirlo, ¿no? A veces parece todo muy inocente, y la verdad es que todo eso, hay un punto muy, muy básico que en lo que yo creo que sí, y perdón que diga yo creo, que sí nos hemos equivocado, que a veces le hemos atribuido al lado oscuro o negativo más de lo que no. Es decir, cuando yo era joven te decían: no hagas, no oigas, no toques, no vayas, no esto y no aquello, porque todo es del diablo, porque todo es del Satán, ¿no? Porque el mundo está influenciado por el Satán o por el caos. Y la verdad es que nada en sí mismo, de hecho nada le pertenece al Satán, nada, porque él no es creador de nada. El creador uno es, que es nuestro Padre Santo. Amén. Entonces el Satán más bien tendría otra función, pero no es creador, no es dueño de nada, incluso no es padre de nada. El único padre y creador es el Santo bendito. Amén. Entonces, cuando hablamos del anticristo, tendríamos que hablar primero del Cristo o del Mesías. Hay dos visiones: el mundo cristiano y el mundo judío. Cuando el mundo hebreo, el mundo israelí, cuando el mundo hebreo diga: este es nuestro Mesías, ¿qué va a decir el mundo cristiano? No, ese no es el Mesías, ese es el anticristo. Porque nosotros entendemos a Jesús, a Yeshua, como el Cristo. Y entonces, cuando el pueblo de Israel diga: nosotros reconocemos a este como el Mesías, a este individuo, el mundo cristiano va a decir: no, ese es el anticristo. Y al revés, el mundo judío respecto a Jesús dice: ese no es, para nosotros no es el Mesías, para nosotros el que cree en Cristo Jesús es como, tanto así como creer en la idolatría. Para ellos, todos los creyentes, todo el que dice que ha recibido a Jesús en su corazón, pues dicen ellos: para nosotros eso es idolatría, porque en su sentir el Mesías nos unifica con el Padre. Amén. Entonces, y además, como la idea del Mesías proviene de la cuna hebrea o judía, aunque también ha habido figuras similares en otras sociedades,
simplemente ahí donde es ahora Irán y Irak y todo eso, que antes era Persia. Y existe también una idea del Mesías, que cuando estuvieron los judíos, ¿se acuerdan que hay 4 diásporas, 4 exilios del pueblo de Israel en las naciones? Estamos en el 4. Bueno, no se considera tanto Egipto como diáspora, pero bueno, Egipto, Babilonia, reino medo-persa y después Roma, que es en el que estamos ahorita. Aunque hay muchos israelíes que ya están viviendo en la tierra de Jerusalén, muchos todavía están en las naciones, todavía estamos en un exilio. Curiosamente coincide la idea cristiana de la segunda venida del Señor Jesús con la culminación del 4 exilio o de la diáspora del pueblo judío. Coinciden. Entonces hay quien lo ve como de una forma más fatalista, más caótica, más apocalíptica, y hay quien lo ve como que va a ser algo más suavecito, más no tan trágico. Pero existen las dos versiones. La verdad es que el Mesías no va a tener ningún problema para hacerse saber, para darse a conocer. Amén. Entonces el pueblo cristiano está diciendo, en el momento en que Israel diga que fulanito es el Mesías, ese va a ser el anticristo. Y en tanto el pueblo judío diga, nosotros no aceptamos a Jesús, el Cristo, como el Cristo o como el Mesías, mejor dicho, por tales y tales razones, por ejemplo, como que el templo de Israel no está reconstruido, solamente por tocar un punto. La verdad es que el Mesías, a la vista de todos, va a ser como un sol de justicia. Que no va a haber judío o no va a haber cristiano que pueda decir, Él no es. Porque el alma del Mesías brillará como el sol de justicia. Y brilla para los cristianos como en una segunda venida y para el mundo judío como una primera venida. El alma del Mesías es consoladora. Amén. Una vez que estaba dando una clase aquí arriba, bueno, compartiendo, ¿cómo se dice? Malos consejos, aquí en un saloncito, me dolía muchísimo la cabeza. Y cuando terminé la clase se acerca una hermana y me dice, ay, hermano, ahora sí hasta me dolió la cabeza. Y yo me quedé así, wow, sí se transmite, ¿eh? Sí se transmite cuando te sientes mal, cuando traes indigestión, cuando te duele la cabeza, se ve, se siente. Amén. Pues así va a ser el Mesías, y es el Mesías. Estoy pensando en el mundo judío y en el mundo cristiano. Entonces, es consolador. Menashe es uno de los nombres que le dan al Mesías, ¿no? El Mesías también es Silo, es Salvador, Redentor, como lo fue Moisés para el pueblo judío, pero el Mesías es para todas las naciones, empezando por el pueblo hebreo, por Israel. El Mesías, estoy mencionando nombres del Mesías que le dan en el pueblo de Israel: Menasé, Silo, Ginón y Janina. Y Ginón es un nombre que se le atribuye al Mesías como un maestro de una Torah, de una enseñanza que unifica. ¿Qué sería lo contrario a un líder que unifica? Pues un líder que divide, ¿no? Si el Mesías unifica, el antimesías que divide y vencerás. Amén. Si el Mesías tiene un alma de consolación, sus palabras, sus miradas, su presencia y su conciencia es de consolación, ¿cómo será el antimesías, el anticristo? Maquiavélico, combativo, plan con maña, te pongo el pie, que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya. Ya sabe todo eso, ¿no? Entonces, y al final, el Mesías como tal será y será conocido en todas las naciones por todos esos atributos de su alma. En la idea del pueblo de Israel, el alma tiene 5 niveles.
desde la parte más animal hasta la parte más espiritual, y lo conocemos como Nefesh y Neshama y todo eso, pero la parte más elevada se llama Yehidá. Yehidá es esa luminosidad que viene del Padre, esa guía, ese consuelo, esa enseñanza, ese liderazgo para poder llevar a las almas a la conciencia y a la unidad con el Padre. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, entenderlo solamente es el primer paso. Desde niño yo me acuerdo que en las iglesias cristianas se nos enseña la idea de la sana doctrina, la salvación, la justificación, ¿qué más? La redención, la santificación, y todo eso es bonito y es bueno saberlo, la sana doctrina, pero es mejor cuando lo vivimos. Amén. Es bonito saber, es bonito entender, es bonito comprender, pero es mejor vivir. Amén. Entonces, si nosotros entendemos esa sana doctrina de una forma más sencilla, más relajada, más humana, es que seas mejor, no solamente ser humano, sino mejor hijo de Dios. Y Yeshua, Jesús lo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, todos entendemos, y es muy fácil, si tuviéramos dos columnas, entender el espíritu del Mesías y el espíritu del anti-Mesías o del anticristo. Libertad, control. Consolación, estrés, ¿no? Unidad, división. Amén. La verdad es que todas esas fuerzas, esa conciencia o esa presencia la tenemos todos nosotros, solamente que cada quien desde su lugar. Se dice que el Mesías, desde el concepto del pueblo de Israel, es un rey. Punto. Es más, si me acompañan por favor, Isaías 61:1. Si el Mesías es un rey, ¿qué será el que es el opuesto al Mesías? (61:1) dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, ¿por qué? Es que otra vez estoy escuchando hojitas, así que... y martillazos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Eterno. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y dice aquí: el Espíritu del Señor, del Eterno, el Señor, está sobre mí porque me ungió. ¿Quién es el que unge ¿Quién es el que te da el liderazgo y la capacidad? ¿Quién es el que decide quién es el Mesías? El Padre. El Padre decide quién es el Mesías. No crea usted que solamente el pueblo cristiano ha tenido... El pueblo cristiano, estoy hablando de todas sus múltiples denominaciones y divisiones y nombres y todo eso. No crea que solamente el pueblo cristiano se ha equivocado en nombrar falsos mesías. También en el pueblo de Israel ha pasado. Simplemente unos 70, 80 años más o menos después de Jesús, hubo un rabino, un eminente rabino que se llamaba Rabí Akiva, y también por la presión que tenían de la conquista de Roma sobre Israel, pues también él decretó que una persona que se llamaba Bar Kokhba, él dijo, él es el Mesías. Y eso terminó en un caos, terminó en una matanza. Hay una especie de cerro en Israel que se llama Masada, y terminaron ahí acabando con los judíos que estaban apoyando a Bar Kokhba.
en esa defensa contra el Imperio Romano. Entonces, no solamente el pueblo cristiano en todos estos 2000 años se ha equivocado en nombrar falsos mesías, sino también dentro del pueblo judío ha habido falsos mesías. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a el Mesías es un rey, alguien que Dios ha facultado de autoridad, de liderazgo y lo ha ungido. Mesías significa ungido. Si me acompañan, por favor, Isaías 42. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Qué dice? Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, ¿qué dice? Mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Qué dice? No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni se desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Amén. Dice aquí sobre él, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Qué dice ahí? Mi escogido. El Padre es el que selecciona al Mesías. Amén. No los sanedrines, no las denominaciones, no las divisiones religiosas. ¿Sabe usted que en el pueblo de Israel hay incluso varias corrientes dentro del pueblo de Israel? Así como en el mundo cristiano hay muchas denominaciones. Lo mismo pasa en el pueblo de Israel. Y supongamos que si el Mesías es cristiano, surgiera en América, por así decirlo, ¿no? ¿Qué dirían si sale de la línea pentecostal, qué dirían los bautistas? No, eso no es cierto. ¿Cómo hace ese escándalo pentecostal? ¿Por qué hace tanto show? Dirían los cristianos más conservadores, bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, etc. Y si fuera un Mesías que surgiera en una iglesia muy conservadora, bautista, ¿qué dirían los hermanos carismáticos? No, eso no es un buen líder, no tiene el avivamiento, no tiene el fuego, le falta, no habla lenguas. Amén. Entonces el Mesías no está contentillo de nadie, ni para complacer a nadie. ¿Me explico? Eso es un ejemplo solo en el mundo cristiano. ¿No sabe usted en el mundo judío cuántas divisiones también hay? Entonces unos van a decir: uy, sí es el Mesías porque usa sombrero negro y traje negro, y el otro va a decir: no es porque no conoce. ¿Me explico? Hay judíos árabes, hay judíos europeos, hay judíos iraníes, hay judíos. Bueno, pues entonces el Mesías aquí le va a dar gusto. ¿Me explico? Por eso dice aquí: mi escogido. El Padre es el que escoge quién y cómo y cuándo. Las formas y el estilo y lo que sea es porque viene con él. Dice ahí: he puesto sobre él mi espíritu con mayúscula. Porque es a través de ese espíritu, de esa inspiración divina, que ese liderazgo va a unificar las almas que estamos viviendo o que estén viviendo en ese momento de la manifestación del Cristo o del Mesías. Para nosotros en una segunda venida, para el mundo judío en una primera venida. ¿Amén? Entonces, no nos peleemos, hermanos, por las formas, porque de fondo dice ahí en la Escritura que Jesús miraba a Pedro y solamente con mirarlo, Pedro se arrepentía. Solamente una mirada del Mesías es capaz de producir un cambio en tu vida.
alguna autora cristiana, yo leí hace unos años que decía que se llama el libro Ángeles en Misiones Especiales, decía que en una plática, una conversación que ella tenía con un ángel, decía que una sonrisa del Padre, de Dios, es suficiente para alegrar. Una sonrisa del Padre ilumina y llena de alegría a todo, no solamente este sol, sino a todos los soles y todas las estrellas que nosotros conocemos. O sea, si el Padre sonríe, el universo completo se alegra. Como cuando tú ves a tu hijo chiquito que empieza a caminar, ¿qué dices? ¡Wow! Hay un comercial que dice que eso no tiene precio. ¿Ven? Esas cosas que no tienen precio, que no puedes tocar, ni sentir, ni tienes que estarte peleando. Ministerios. No te tienes que estar peleando. Esas cosas que de verdad tienen valor, que no se tocan, ni le tienes que poner el pie a nadie, ni estar diciendo si alguien lo hace bien o si lo hace mal, o si tiene el espíritu o si no lo tiene. Esas cosas que provienen de su espíritu y de su selección y de su corazón son las que pueden hacer sonreír tu universo. ¿A su nombre? Isaías 45. Fíjese que a nuestro Dios nada lo limita, ni nadie lo limita. Aleluya. No hay fuerza, no hay ángeles, no hay humanos, no hay autoridades que puedan limitar el poder y la presencia de su Espíritu. Isaías 45, 48. Ay, creo que ya inventé 48. Dice, fíjense, 45.1. Así dice el Eterno a su ¿qué? Ungido. A Ciro. Ciro ni siquiera era hebreo, ni siquiera era judío, era un rey de Babilonia, de Persia, de todos esos países. Y dice, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar, ¿qué dice? Naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Dice, así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, rey de Persia. ¿Cómo que un rey de otra nación es un ungido de Dios? Porque ese rey fue el que le permitió regresar a todos los israelíes que estaban en Persia, en Babilonia y todo eso. Les permitió regresar a Jerusalén a reconstruir el templo para que pudieran ofrecer ofrendas al Creador. Por eso es un liderazgo que para empezar no es hebreo, no es judío, y Dios lo llama Mesías. Dios lo llama mi ungido. Imagínese usted. Entonces pasó lo mismo con el rey David. Su abuelita no era propiamente del pueblo de Israel, era moabita, amonita y moabitas. Los pueblos amonitas y moabitas estaban en el desierto, y cuando Israel iba a cruzar con Moisés, esos pueblos no los dejaron cruzar. O sea, ni siquiera una mochada, un peaje, nada. No los dejaron pasar, tuvieron que darle más vuelta y más años y más peligros y todo eso, ¿no? Y entonces Dios dijo, ok, ustedes no apoyaron a mi pueblo, entonces cuando quieran los moabitas y los amonitas, a ver si no me estoy equivocando, a ver si no estoy diciendo nombres de piedras, cuando quieran ser parte de la comunidad del pueblo de Israel, entonces no se les va, no, como en México muchos dicen que te apoyo, tú me apoyas, dando y dando, que la sierra va y viene para que no sé qué, y ya sabe usted, ¿no? La historia del pueblo de Israel, y no viene en la Biblia como tal, sino en toda la historia de familia del pueblo de Israel, se dice que
Cuando Moisés cruzó con el pueblo de Israel el desierto, se dice que el único que el mar que se abrió en dos, se dice que el único que sobrevivió hubo un sobreviviente de Egipto. ¿Y quién cree que fue? ¿Quién dijo? Estrellita en la frente. Faraón, doctora. Fue el faraón, el único que sobrevivió fue el faraón. O sea, vivió las plagas, perdió a su primogénito, perdió a todos sus ejércitos. ¿Qué más? Cosechas. ¿Cómo se dice? De todos los males, todos. Y el único que sobrevivió, yo me lo imagino como pato mojado, fue Faraón. Y dice la historia de familia, la historia hebrea, que al final de toda esa telenovela faraónica, hizo Teshuvá, se arrepintió. Dices, Dios santo, tanto, sí, para que la gloria de Dios se manifestara, la mano extendida y el brazo poderoso de Dios con su pueblo. ¿Para qué? Pero fue Dios mismo el que le endureció el corazón. Amén. A veces nosotros tenemos ese faraón interno. Ya nos pasó esto, ya nos pasó aquello, enfermedades, malas relaciones, temas de mala economía, de mala administración, de mala gestión, de lo que sea, emociones o pensamientos o vida, patrones familiares, árboles genealógicos. Ya nos pasó de todo. Ya curé al niño interior, o ya acepté al Mesías en mi corazón, y seguimos necios. Ya conozco la sana doctrina, ya conozco la Torá, ¿no? Ya voy a la iglesia con el pastor Hugo. No, sí, lo digo chusco, ¿no? Pero es verdad. Es como las chicas que dicen, yo quiero un siervo de Dios como pareja, ¿no? Sí. No, hay una idea de que el que es siervo de Dios es el ungido, el llamado, y todos quieren un ungido y ese hombre especial como pareja. Aunque tenga 7 ministerios, no hay ninguna garantía de que ese siervo especial, ungido, llamado, no sea un patas verdes. Un patán. Pero aquí en la iglesia todos somos lindos. ¿Sí me explicó? Entonces tenemos que ir más allá de lo que nosotros tenemos solamente aquí, ¿no? Porque a veces es como un ego, ni siquiera espiritual, religioso. Nosotros podemos reírnos de alguien que se siente muy a gusto con su belleza, sea hombre o sea mujer, pero a veces, y podemos decir que vanidoso, que vanidosa, que narciso, que no sé cuánto, ¿no? Qué bonito soy, qué guapo soy, y cómo me quiero. Pero a veces hacemos de nuestras actividades religiosas lo mismo. Qué bonitas mis actividades religiosas, qué guapo soy cuando soy un religioso de Shabbat o de domingo, da igual. No da igual, pero bueno, usted me entiende. Cuando lo aterrizamos al ego, no a eso bonito que hay en el corazón, no un corazón bonito para Dios. Entonces, a veces nosotros tenemos un faraón adentro que sabe Torah, que sabe la sana doctrina, que va a domingo, que hace Shabbat, que tiene 7 ministerios, que tiene llamado, que es ungido. ¿Y qué creen? Seguimos viviendo todas las de faraón. Y también se vale hasta el final de nuestros días decir, ay sí, perdóname, sí me equivoqué. Sí, pero ya pusimos de cabeza a nuestro mundo. Amén. Que no sea así. Y lo mismo es la idea del anticristo, ¿no? Es que Jesús lo dijo muy fácil, dijo, el que no está conmigo, contra mí es. O cuando sus discípulos vieron a una persona que estaba haciendo también, ministrando, que estaba orando por sanidad y liberando personas poseídas, y los discípulos le dijeron al Señor Jesús, mira, ese anda haciendo lo mismo que nosotros, pero no es de nuestra denominación, ¿no? Nosotros somos los Christi
y ellos son los cream, ¿no? O Krispy Kreme, lo que sea. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Déjalo, el que no está contra nosotros, por nosotros es. Amén. En la familia, en la iglesia, en cualquier ámbito de la sociedad que usted conozca. Se dice que la luz de Dios entonces se manifiesta en 3 áreas, principalmente y de forma general: en nuestra salud, ¿no?, en nuestras relaciones personales y en ese flujo de bendición que se conoce como Shefá. Si nosotros hoy queremos estar despiertos y no estar manipulados y cautivos por lo que nosotros conocemos como el espíritu del anticristo, tenemos que quitar de nosotros ese vínculo que nosotros tenemos con esas formas de ser, de pensar y de sentir. Amén. ¿Sí me explicó? No podemos decir que tenemos a Cristo y ser controladores, excesivos, decimos tóxicos, porque eso ya es un espíritu opuesto a la libertad y al amor y a la luz. Se dice que el Señor Jesús, el Mesías, el Cristo, es que amor, es perdón, es libertad, es luz, perdón. ¿Qué sería el espíritu del anticristo? El no perdón. O te perdono, pero te lo sigo recordando 20 años, o 30, o como Faraón, ya hasta el ultimito, entonces y ya. ¿Y qué necesidad de estar con esa dureza? Estoy hablando de nosotros mismos, no vaya a pensar en alguien más y diga, qué bueno que, o fulano debió de haber estado aquí para escuchar esto. No, si estoy yo y si estamos nosotros, es para nosotros, no es para nadie más, porque el espíritu del anti-mesías, del anticristo o del faraón te está diciendo eso. Hubiera traído a fulano. No era para fulano. Y si estás escuchando el espíritu del Cristo y del Mesías, vas a decir, Señor, sí era para mí, y sí es para mí. La palabra de Dios, más allá de mi ego religioso, sí es para mí. Amén. Entonces, si vamos por favor, hay un versículo que ya no supe si apunté o no, pero bueno, es en el Nuevo Testamento, dice que todo, a Romanos 13:1, por favor. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, aquí entra una idea que es una idea dentro de la Torá, que nada es completamente lineal. Amén. Se dice en el libro de oraciones hebrea que Dios siempre tiene su misericordia y el juicio, y lo que compensa la misericordia y el juicio es la bondad. El equilibrio entre ser muy juicioso o ser excesivamente tolerante o misericordioso es la bondad. Con este tema de las autoridades sucede lo mismo. Una autoridad que ha sido puesta por Dios también tiene la facultad de liderar para vida y para bien. Cuando no es así, ¿qué pasa? Los pueblos empiezan a perder libertad, empiezan a perder derechos, como se dice, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que estar muy alertas en nuestra actualidad y de alguna forma, sí, las autoridades son puestas por Dios, pero también existe el contrapeso, que no puedes tú validar una ley que va en contra de la vida o que va en contra del bien común. Amén.
por eso nosotros tenemos que estar muy alertas y darnos cuenta qué tipo de gobiernos estamos hoy viviendo. Todo está orientado mundialmente, como decía al principio, hacia lo que se llama el orden mundial. Casi te dicen qué tienes que comer, qué te tienes que vacunar, casi cómo tienes que vestir, a dónde puedes viajar, y todo de alguna forma controlar. Amén. Pero justamente lo que estamos viendo es que el Mesías es un rey que está ungido y que está escogido por Dios para libertad, para consolación, para perdón, para sanidad y para vida. El Señor Yeshua dijo: yo deseo que tú tengas vida y vida en abundancia. Lo opuesto a eso son movimientos sociales, llámale como quieras, de derecha, de izquierda, socialista, capitalista, comunista, como sea, ¿no? Y con las ideologías que tú quieras. Pero todo eso, si nos está llevando solamente a división, a opresión, a limitación, a control, entonces a eso podríamos llamarle ¿qué? Un espíritu de antimesías o de anticristo. ¿Cómo no ser parte de eso, hermano? Con nuestro entendimiento, con la luz de Dios en nuestro corazón, y entendiendo que somos nosotros los primeros que tenemos que desconectarnos de eso. Amén. Porque vamos a tener la autoridad que nosotros merezcamos. Vamos a tener el liderazgo que nosotros creemos que merecemos. Por eso se dice mucho en el pueblo de Israel. Ellos piensan en el Mesías en una primera venida, nosotros en una segunda venida. Pero ellos dicen que sea pronto y en nuestros días. Que yo pueda ver en mi generación la manifestación del Mesías. La verdad es que el Mesías, por tener el alma más elevada, no está sujeto a tiempos o espacios, porque el Padre es así. A Dios no lo controlan ni el tiempo ni espacio. Se dice que el Mesías tiene y va a tener en su manifestación visible ante todos. La manifestación del Mesías es: sé sano y la persona sana, sé libre y la persona es libre. Amén. Es decir, que al momento se manifiesta la bendición a través de la presencia y de la conciencia del Mesías. Amén. Sin ningún otro condicionamiento, sin ningún otro. Ya para terminar, esa idea de que tú nunca, por más que hagas desde un esfuerzo religioso o espiritual, nunca le vas a dar gusto al Padre, es una idea equivocada. Jesús lo dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado, que te vaya bien, así como prospera tu alma. Así que el espíritu de Cristo es el amor que el Padre tiene por ti y por los tuyos y por tus hijos. El espíritu del anticristo, ¿qué sería? Que no te quieras ni tú, que no te sientas identificado con nadie, con ningún grupo social, ninguna iglesia está bien para ti, ninguna iglesia es suficiente, ningún liderazgo es suficiente. Todo te lleva a mantenerte separado, dividido o fragmentado. Incluso de tu familia. Me explicó, por ahí un psicólogo dijo que cuando estás con unas personas en un lugar eres de una forma, cuando estás con otras personas en otro lugar eres de otra forma, cuando estás con otro grupo de personas distintas eres diferente. Y eso es el anticristo que a veces opera en nosotros. Estamos fragmentados, divididos, no estamos unificados, espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, en pocas palabras, unifícate en el Mesías. Sé el mismo cuando estés con tus compadres, sé el mismo cuando estés con tus hermanos, sé el mismo cuando estés con tus amigos,
sé uno en Cristo, en el Mesías, como Él es uno en el Padre. Amén. Entonces, no hablaremos más de anticristos, sino de la manifestación y de la luz y del amor del Cristo en tu vida. Podemos cantar, gritar Yeshua, Immanuel, Jesús, cantarlo, tararearlo y hacer de eso algo, un sentir bonito. Pero tenemos que ir más allá, tiene que ser algo vivencial. Hace rato estaba escuchando un testimonio ya para terminar, que estaban un gallo y un murciélago juntos, los dos en la noche esperando el amanecer. Y el gallo ya estaba desde las 3, 4 de la mañana listo para cantar, porque estaba esperando que los primeros rayos del sol surgieran para poder hacer su canto y sus plumas y todo sacar la percha, y cantar. Y entonces el murciélago dijo, pues yo también quiero eso, ¿no? Y cuando justo salió el sol de justicia, el gallo salió y cantó, ¿no? Y el murciélago quiso hacer lo mismo, pero con la luz del sol, ciego se quedó. Amén. Si hablamos de Él, si platicamos de Él, si conocemos de Él, que su luz nos llene de vida y de alegría. Amén. Vivencialmente, no que tengamos que hacerle como el murciélago, taparnos de esa luz, y mucho menos, Dios nos lo permita, tener vergüenza. Amén. Unifiquémonos en Él, porque esa es la diferencia entre un Caín y un Abel. Todos nos equivocamos, todos, no hay ni uno perfecto, pero el justo se cae 7 veces y 8 veces el Señor lo levanta. Amén. Que el Señor les bendiga.